Minutitos. Hola, Joecita, ¿cómo? Ya siendo las 15 horas con 4 minutos, damos inicio a la sesión número 3, responsabilidades. ¿Me escuchan todos? Sí. Sí, ok, listo. Entonces, iniciamos. La sesión 3 trata sobre las responsabilidades y me gustaría saber, ¿ustedes qué piensan? ¿Qué son las responsabilidades? Alguien que alce la mano y participe. ¿Es la obligación de cumplir algo? Ok, muy bien. Otra persona. Hasta luego. A ver, por ahí otra persona. A ver, otro participante que me diga qué piensa, qué es la responsabilidad, qué son las responsabilidades. ¿Alguien? ¿Alguien no? Entonces digo al azar. A ver, Joyce Morillo, por favor. Soy yo quien dijo que era la obligación de cumplir algo. Ok, listo, muchas gracias. A ver, vamos a poner por acá. A ver, Viviana Santa Fe. Viviana Santa Fe, ¿no? ¿No? Bueno, pues empiezo yo, ¿no? Muchísimas gracias por la participación de la compañera Joyce Morillo. Les comento, la Constitución de nuestra República, en su artículo 233, señala exactamente que ninguna servidora ni servidor público estará exento de responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones o por sus omisiones, y ellos serán responsables de forma administrativa, civil y penalmente. Entonces, la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado señala cuáles son sus tipos de responsabilidades, siendo estas las siguientes: responsabilidad administrativa culposa, responsabilidad civil culposa que se subdivide en glosa y orden de reintegro, y la responsabilidad penal, que es determinada mediante un indicio de responsabilidad penal. Pues bien, dando continuidad, a la responsabilidad administrativa culposa, sabemos que básicamente es ¿a qué? A la inobservancia de disposiciones legales, ya que ningún servidor ni servidor público estará exento de responsabilidades. Y esto se encuentra en el artículo 233 de la Constitución y en el artículo de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. La responsabilidad administrativa culposa radica exactamente en eso, en el incumplimiento de las disposiciones legales al momento de realizar sus deberes como funcionarios y sus atribuciones como tales, ¿no? Entonces, la responsabilidad administrativa culposa tiene dos tipos de sanciones: la multa y la destitución. La multa es sanción pecuniaria. ¿Alguien por ahí está con el audio prendido? ¿Sería tan amable? Por favor, Fanny. Ya yo lo pago, ya lo pago. Ok, muchas gracias. Listo. En los tipos de sanciones tenemos dos, es decir, la multa y la destitución. La multa es una sanción pecuniaria, es decir, tú tienes que cancelar dinero. Y la destitución es el cese definitivo de las funciones. Luego de esto tenemos la responsabilidad civil glosa, la responsabilidad civil culposa glosa, y aquella es por la acción u omisión culposa pero no intencional. Esta genera una obligación jurídica indemnizatoria del perjuicio económico ocasionado. ¿Quiénes son los responsables? Pues los responsables siempre van a ser dos
dos tipos de responsabilidades. Pueden ser varios, pero siempre van a haber dos tipos de responsabilidades. La primera es la responsabilidad directa. La responsabilidad directa, ¿a quién va dirigida? Va dirigida a todos los que hacen la administración financiera y también a los funcionarios públicos que ocasionen el perjuicio económico. Mientras que la responsabilidad solidaria va para los servidores públicos también causantes del perjuicio y para terceras personas, ya sean naturales, jurídicas, derecho. Entonces, ¿están claros? ¿Alguna persona que tenga alguna duda? ¿O continuamos? ¿Alguien? ¿Continuamos? Bueno, continuamos. La responsabilidad civil culposa glosa tiene dos tipos de sujetos, el sujeto activo y el sujeto pasivo. ¿Quién es el sujeto activo? El sujeto activo es el culpable del daño y el sujeto pasivo es la institución pública o el organismo que recibe el daño. En la responsabilidad civil culposa glosa hay principales motivos que originan a la glosa. Les voy a leer dos nomás. Daño o desaparición de su materiales, bienes muebles y otros valores. Disminuyen los recursos financieros de la entidad. Préstamos, falta de recaudación, etcétera. Ustedes los tienen en el material que está en la plataforma. Disculpe que le interrumpa. ¿En qué artículo de qué ley se encuentran todas estas disposiciones? En la en el material que se encuentra cargado en el CICAP Campus Virtual, la sesión 3 están las diapositivas y el manual 8 que trata específico de las responsabilidades. ¿Listo? Entonces continuamos. En este momento les voy a indicar un ejemplo para que ustedes lo tengan y de esa forma puedan realizar su taller que está cargado en plataforma. La responsabilidad civil culposa glosa. El GAT hace la contratación. El GAT hace la contratación de un bien y entrega con 10 días de retraso. Y el administrador no realiza lo pertinente, la ejecución de la multa. ¿Qué tipo de responsabilidades existen? Pues bien, las responsabilidades en este caso son dos. Una, responsabilidad administrativa por la omisión, por no haber realizado el cálculo de la multa. Y la responsabilidad civil glosa, directa y solidaria, va la responsabilidad directa para el administrador del contrato, que él, por no realizar el cálculo de la multa, genera todo esto, ¿no? Y la responsabilidad solidaria al contratista, porque el contratista fue la persona que entregó a destiempo el bien, ¿no? Entonces, por esa razón, se ha realizado este ejemplo para una mayor comprensión. ¿Alguna duda? Señores participantes. Buenas tardes. Una pregunta. En cuanto a la responsabilidad civil Claro. que decía usted del GAT, en este caso, ¿cómo sería la responsabilidad, digamos así, del GAT? Ya. El GAT, como le mencionaba, ¿no? El GAT hace la contratación del bien, pero el contratista entrega con 10 días de retraso. Entonces, el administrador del contrato no realiza lo pertinente para la ejecución de la multa. Entonces, el administrador tenía que haber realizado el cálculo pertinente para poder ejecutar la multa y de esa forma el contratista tenía que hacer el pago y en el momento que se hacía un momento no reflejaba este tema. Pero en este caso, como fue destiempo, entonces, ¿quién fue el culpable? Disculpe, El culpable no fue se le el escucha administrador del bien. contrato. ¿Por qué? Recortado. Porque él no realiza el cálculo. ¿Ahí me escuchan? Sí le escuchamos, sino que hay momentos en los que se corta lo que usted está hablando.
A ver. Estoy al lado del router. A ver, ahí. Buena tarde. Sí. Buenas tardes. Como que se sigue cortando la señal. Tarde, ¿cómo está? Sí. A ver, voy a datos para poder estar mejor. Ahí se escucha mejor, más claro. Sí, un poco claro. Ya. Ahí. Y esa es la responsabilidad. Hola. Hola, Salim. Hola, aquí estoy de nuevo desde... Ya. Ahí, Salim, se te escucha muy bien. ¿Ahí se escucha bien? Sí, Ok, pero es dale un que... poco más pausado, le puedes dar y ahí creo que no se va en ese coso Ya, se va la comunicación. Ajá. ya, perfecto. Te quedan 15 minutos, Salim. Ok, listo. Vamos. Ok. Bueno, estábamos en el tema de la responsabilidad civil culposa glosa, ¿no? Entonces, una compañera preguntaba justamente sobre cuál era la responsabilidad del GAT. En este caso, como el administrador del contrato no hizo el cálculo de la multa, entonces el tesorero, el financiero, no supieron que fue entregada a destiempo. Pero, ahí viene un pero el detalle es que el tesorero, el director financiero, las personas que hacen parte del tema de la contratación, ellos tenían que haber verificado las fechas en las que tenía que haberse entregado y de esa forma también llamarles la atención al administrador del contrato. Entonces es muy importante saber aquel precepto, ¿no? Porque también puede haber una responsabilidad solidaria para el tesorero, para el director financiero, para el administrativo, es decir, todas las personas que son parte de la contratación del bien, que fueron parte de la contratación del bien. ¿Ok? Entonces continuamos. La responsabilidad civil, orden de reintegro. Es exactamente el perjuicio económico que es el resultado de la auditoría gubernamental. La orden de reintegro siempre va a ser expedida por la Contraloría General del Estado, siempre y cuando exista, ¿qué cosa? Una auditoría gubernamental. Y las personas podrán solicitar a la Contraloría General del Estado la reconsideración de la orden de reintegro en un plazo no mayor de 90 días.
¿Qué es la orden de reintegro? La orden de reintegro es el requerimiento de pago inmediato, tiene que ser de forma inmediata, que realiza el Contralor General del Estado por un desembolso indebido de recursos financieros efectuado sin fundamento legal ni contractual y por error. Ahora bien, se identifican en la responsabilidad civil orden de reintegro, se identifican específicamente dos sujetos, los cuales son el responsable principal y el responsable subsidiario. El responsable principal es el beneficiario del desembolso indebido y el responsable subsidiario es quien ocasiona el desembolso indebido que produce el perjuicio económico. La orden de reintegro tiene motivos especiales los cuales se originan. El uno es el pago de una cantidad de dinero a la persona distinta del acreedor. 2. Pago o transferencia de fondos sin fundamento legal ni contractual. C. Pago por error en un cálculo matemático de un valor. Para esto tenemos un ejemplo, el cual es el siguiente. La administración le cancela al contratista el valor de $200,000, pero el órgano de control constata que existió un error aritmético en el cálculo de la planilla y debió pagarse $180,000. ¿Quiénes creen ustedes que son los responsables? ¿Quién es el responsable principal? ¿Alguien que participe? El principal. Administrador del contrato. Fiscalizador. ¿Quién sería el principal? ¿Me repite? No lo escuché. El administrador del contrato, el fiscalizador, el que ordenó el pago, quien pagó. Estamos por ahí, pero a ver, recordemos el siguiente parámetro. El responsable principal es el beneficiario del desembolso indebido. Al decir el beneficiario del desembolso indebido, ¿quién cree usted que es? El contratista. El proveedor. Perfecto, excelente, muy bien. El contratista, ¿por qué razón? Porque él fue el que recibió el dinero, el recurso financiero. Y subsidiaria para todos los que participaron en el proceso. Adicional que todos ellos, aparte de tener una responsabilidad civil, orden de reintegro, también tienen una responsabilidad administrativa. Y es específicamente para todos los servidores públicos que fueron parte de la ejecución del contrato. Tengo Ahora una bien, pregunta. Claro. Por ejemplo, en un proceso de régimen especial, ¿no es cierto? Ahí también para calificar la oferta y todo tenemos delegados de la máxima autoridad y también viene la etapa de negociación y no son ellos también quienes tienen que fiscalizar a que todos los montos estén acordes al contrato, o sea, ¿por qué en este caso sería culpa del proveedor si fueron los delegados de la máxima autoridad que como técnico no interviniente y para calificar la oferta también los delegados? ¿No tendría culpabilidad en este caso ellos? ¿Seguiría siendo culpable el proveedor? No sé si me hice entender. Claro, sí te hiciste entender, no te preocupes. A ver, Joyce, te comento. En la responsabilidad principal, ¿verdad? Es básicamente la persona que recibe el recurso público, ¿ya? Por esa razón es específicamente el contratista el que tiene que realizar el desembolso. ¿Por qué razón? Porque fue un pago indebido del recurso financiero, ¿ya? Entonces, por esa razón, el ejemplo señala que es un error aritmético en el cálculo, ¿ya? Pero eso sí, la responsabilidad subsidiaria va para todos, va para todas las personas que fueron parte del proceso precontractual, contractual y de ejecución. ¿Sí? Entendido, gracias, profe. Listo, de nada. A ti por la pregunta. Sí, seguimos, ¿no? Ahora vamos con el indicio de responsabilidad penal. Pues bien, la Contraloría General del Estado tiene la potestad de realizar indicios de responsabilidad penal para los delitos de peculado, cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y demás. Estos se encuentran en el Código Orgánico Integral Penal estipulado. Así también es necesario manifestarles a ustedes como participantes que
la Fiscalía General del Estado, según la sentencia de la Corte Constitucional 511-IN-2019, la Fiscalía tiene la potestad de realizar un indicio de responsabilidad penal, realizar su investigación previa, ¿verdad? Sin necesidad de un indicio de responsabilidad penal. Es decir, puede que exista una auditoría gubernamental y por esa razón existió un indicio de responsabilidad penal. Pero muy aparte de eso, la Fiscalía tiene la potestad de realizar todo lo pertinente para poder tener una mayor consecución de los hechos fácticos, en el caso que exista algún tipo de delito por malversación de fondos públicos, ya que el título del Código Orgánico Integral Penal es específicamente delitos contra la eficiencia de la administración pública, ¿no? Entonces, bajo este parámetro, les comento que tengo también un ejemplo sobre peculado, que es el siguiente. Al contratista se le paga el 100% y entrega la obra solo el 80%. ¿Qué tipo de responsabilidad existe? En primer lugar, se debe identificar que existe dolo. ¿Qué es el dolo? El dolo es el ánimo de causar daño, en este caso a la entidad, a la institución. El ánimo de causar daño. Ese es el primer parámetro para especificar que exista el delito como tal. Debe existir dolo, el ánimo de hacer daño. Luego de esto, en este caso del ejemplo, se identifica que existe el dolo, ya que el contratista transgrede, viola la ley de forma voluntaria y consciente. ¿En virtud de qué cosa? De que la administración paga el total del contrato, pero solo percibe el 80% de la obra. Es decir, falta un 20%. Y por este faltante se realiza, mediante auditoría gubernamental, se desprende un indicio de responsabilidad penal para el contratista por cuanto solo entrega la obra un 80%. Y les señalo el artículo 278 del Código Orgánico Integral Penal, en que señala: las personas que actúen en virtud de una potestad estatal en alguna de las instituciones del Estado, en beneficio propio o de terceros, abusen, se apropien, distraigan o dispongan arbitrariamente de bienes muebles o inmuebles, dineros públicos o privados, son parte de un delito, en este caso el delito de peculado, y aquel delito es sancionado con pena privativa de libertad de 10 a 13 años, ¿no? Y concluyo diciéndoles a ustedes que el contratista básicamente abusa del fondo público. ¿Por qué razón? Porque no concluyó con la obra. Entonces, él tiene, en este caso, un indicio de responsabilidad penal. ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿El dolo es igual que el peculado o están interrelacionados? Disculpe. No, está interrelacionado. El dolo es el ánimo con el que se causa el daño. Es decir, como un componente para que se configure el delito. ¿Listo? Muchas gracias. De nada. ¿Alguna consulta, pregunta? El peculado, ¿qué es? O sea, ¿cuál sería la diferencia? Porque dolo es causar daño y peculado, ¿cuál sería la? No, a ver, el elemento para que se tipifique el delito, un elemento para que se tipifique el delito tiene que haber dolo. Entonces, el peculado es el delito, pero para que el elemento sea parte, tiene que haber este tema, este elemento causal, esta prueba fáctica, ¿ya? Que es el dolo, el ánimo con el que se causa daño a la entidad pública, al organismo público, Gracias. al fondo público. ¿Sí? Listo, ¿Alguna gracias. otra consulta? Buenas tardes, ingeniera, pero ¿cómo podríamos determinar cuando una persona actúa o no con dolo en este caso? Porque puede ser también por falta de conocimiento. No sé si tal vez estoy un poco... Claro, le comento, la causa del desconocimiento de la norma no lo aparta del delito. Ya, eso hay que tener bastante claro.
por una parte, a menos que salga algún defensor público y mencione que el desconocimiento es porque tienes una etnia indígena, entonces ahí es otra cosa, ¿no? Pero eso es hilar a fondo, ¿no? Pero básicamente el delito del peculado, nosotros como servidores públicos no lo determinamos al delito. Quien tiene esa función es la Administración de Justicia, en este caso, la Fiscalía General del Estado, mediante una investigación previa. En la investigación previa se realizan diferentes tipos de investigaciones, se realizan diferentes tipos de diligencias investigativas en las que se señala que la persona actuó con este elemento principal que es el dolo y que la persona actuó de una forma ilícita, es decir, una forma ilegal, una forma que no está apegada a la norma. Pero quien genera la culpabilidad es específicamente la Administración de Justicia mediante las investigaciones que genere la Fiscalía General del Estado. Nosotros lo que hacemos es emitir un indicio de responsabilidad penal que es simplemente una notitia criminis. Ingeniero, buenas tardes. Le pongo un ejemplo. El tema de subdivisión de contratos. ¿Qué tipo de responsabilidad acarrea subdivisión de contratos para ejecución de proyectos? Por ejemplo, para una misma obra, para un mismo proyecto, se adquirió los bienes por proceso y para la mano de obra se hizo otro proceso. Ya. No se le entendió bien por algunos participantes que recién llegaron, no se le entendió bien, pero pude palpar lo siguiente. Usted me dice si estoy en lo correcto, ¿cuál es su pregunta? La pregunta fue, en una subdivisión de contratos, ¿qué responsabilidades hay? ¿Me amplía, por favor? ¿Qué tipo de responsabilidad acarrea la subdivisión de contratos? Mientras... Es decir, para un mismo proyecto... Ya, le comento, la subdivisión de contratos, mientras todo el proceso precontractual, contractual y de ejecución se haya realizado de una forma apegada a la norma y no exista ningún tipo de variantes, no existe ningún problema, a menos que el auditor que vaya a hacer la revisión en realidad verifique que ha existido algún tipo de inconvenientes en esta subdivisión, algún tipo de falta de pago, algún error de cálculo, algún error aritmético. Entonces, eso depende mucho de cómo se realice el proceso. El proceso desde su parte precontractual hasta la parte ejecutoria. Entonces, depende mucho cómo el servidor público en este hilaje realiza sus atribuciones como funcionario, siempre y cuando estén apegadas a la ley. Cuando están apegadas a la ley, no existe ningún problema, pero si existe algún tipo de pago indebido, pago en exceso, entonces el auditor verificará aquello y generará el comentario de auditoría en el que se determinen las responsabilidades pertinentes. Otra consultita, disculpe, para que Claro. ¿la característica de la responsabilidad civil es únicamente monetaria o tiene otra característica para que sea de responsabilidad civil? La responsabilidad civil siempre va a ser monetaria. Siempre va a ser monetaria. En la responsabilidad administrativa, en cambio, sí existe esta diferenciación. Hay una multa y dependiendo de la gravedad, hay una destitución. Pero para la civil, no. Para la civil culposa, ya sea glosa o sea orden de reintegro, siempre va a existir una sanción pecuniaria. Pero la sanción pecuniaria se diferencia dependiendo del monto. Por ejemplo, cuando se detecta una glosa, la persona que tenga que pagar, ¿le hacen el cálculo en base a cuánto ganó o es una base determinada? ¿Me podrías repetir la pregunta, por favor? Cuando se determina una glosa, ¿no es cierto? La persona a la persona glosada
Debe pagar, por ejemplo, ¿cómo hacen el cálculo para que esta persona pague? ¿Hacen en referencia a la remuneración de esta persona o es una base establecida? No, la referencia es básicamente al perjuicio económico. Es en base a eso, al perjuicio económico. Te pongo de ejemplo, ¿no? Yo tenía que haber realizado un pago, yo como tesorera, ¿no? Te pongo un ejemplo, yo como tesorera tenía que realizar un pago de $8,000, ¿ya? Pero luego de eso, el director financiero me dice, no, Salim, espérate, no pagues porque me equivoqué, fueron $7,000 que tenía que pagar. Entonces en eso yo digo, oh no, ya lo pagué. ¿Cómo hago? ¿Qué hago? Entonces es dependiendo del monto. Del monto. Siempre va a ser dependiendo del monto en el que tú incurriste con la causal. Es dependiendo del bien inmueble que se incurre en la causal. Por esa razón te señalaba en la diapositiva número 12 cuáles son los principales motivos que se originan la glosa. El daño o desaparición de suministros materiales, el egreso injustificado, falta de recaudación, pago de intereses. Entonces, eso se refiere básicamente al dinero. Te pongo otro ejemplo, como GAT. La persona común tenía que ir a hacer y pagar un certificado de medición y linderos. Tenía que hacer este pago. Pero sorpresa, mi amiga, no, ya luego me paga. Entonces yo le genero el certificado de lindero, porque supuestamente luego me paga, se lo firmo, se lo entrego. Y existió esta falta de recaudación del recurso de la entidad. ¿Por qué razón? Porque todo certificado de lindero, dependiendo del GAT, ¿qué tiene? Tiene una lista y dependiendo del predio se paga, ¿no? Entonces cada GAT tiene esto. Pero si yo, por amistad, cojo y realizo este tema, en el momento que se genera una auditoría, se va a mostrar, aquí faltó recaudación por la Dirección de Avalúos y Catastros, entregaron certificados de linderos de forma gratuita. ¿Por qué? Entonces ahí viene una glosa. ¿Para quién? Para la persona que entregó el certificado, en este caso, que te pongo el ejemplo de linderos, ¿no? ¿Estamos claros, sí? ¿Otra consulta, no? Sí, estamos claros, gracias. De nada, gracias a ti. Ingeniera, disculpe, creo que más bien la compañera o tal vez la inquietud que por ahora puedo presentar es de que si tal vez se maneja como una tabla de porcentajes para establecer, en este caso, el valor de la multa, por ejemplo, o en cuanto hay una responsabilidad administrativa, ¿no? Se me ocurre compararla tal vez de manera equivocada. El ejemplo de las pensiones alimenticias van en función de los salarios básicos unificados, que en este caso percibe la persona, el demandado, ¿verdad? Entonces, como usted menciona,